Buen día, el video realizado por las alumnas Alvarado Bustamante Alexia, Beltrán Fajardo, Nancy Yatzari y Camacho Martínez Paulina Alejandra, alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de Las Palmas. Y este video es realizado para la materia de taller de biofísica funcional. Pertenecemos al grupo y subgrupo 422-1. Y el día de hoy, pues vamos a hablarles un poco sobre el músculo liso. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre las generalidades del músculo liso, esto para ponernos en contexto de lo que vamos a ir viendo a lo largo del video. Para empezar, el músculo liso está conformado por células. Estas células son uninucleadas, son delgadas y tienen forma fusiforme, más o menos de una hoja. Este músculo se va a encontrar en la mayoría de las vísceras del cuerpo, a excepción del corazón. También lo podemos encontrar en el aparato respiratorio y en vasos sanguíneos. Estas células no van a contar con un sarcómero, sino más bien van a contar con un sarcolema. Hablando sobre la unión neuromuscular, tenemos que el nervio va a llegar al músculo y este se va a ramificar, de manera que después va a secretar sus neurotransmisores y estos se van a difundir. Serán captados por un receptor que se encuentra a lo largo del sarcolema. El músculo liso es distinto por sus dimensiones físicas, por la organización de sus fascículos o láminas, también por la respuesta de diferentes estímulos que tiene, que esto lo veremos un poco más adelante del video. Tenemos también que es diferente por su inervación y por su función. Este músculo se va a dividir en dos. Se va a dividir en músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. Hablaré un poco sobre las diferencias de estos dos músculos, comenzando con el músculo liso multiunitario. Este se va a encontrar formado por fibras musculares y se encontrarán separadas. ¿Ok? Estas células son independientes una de la otra, por lo que si esta célula se contrae, no significa que sus células vecinas se van a contraer de igual manera. Son independientemente una de la otra. Se puede contraer o no se puede contraer. Tenemos que son caracterizadas porque solo viene una terminación nerviosa, tal y como sucede con el músculo esquelético. La superficie de estas células se encontrará cubierta por una mezcla de sustancias que será muy similar a una membrana basal. Esta mezcla de sustancias está conformada por colágeno fino y por glucoproteínas, que van a aislar a las células, por eso se encuentran separadas. El control de este músculo será estimulado más que nada por estimulaciones nerviosas. Esto no sucede de igual manera con el músculo unitario, sino más bien el músculo unitario se estimula de diferente manera, que lo veremos más adelante. Este músculo se puede encontrar, por ejemplo, en el músculo ciliar del ojo, al igual que el músculo del iris del ojo, y en los músculos piloerectores, que son los que provocan la erección del pelo. Para continuar, veremos al músculo liso multiunitario, que el término unitario hace referencia a una masa de cientos de miles de fibras musculares lisas, específicamente, que estas se encuentran juntas. Sus fibras van a encontrarse dispuestas en láminas o en fascículos. La membrana de las células se van a encontrar adheridas entre sí para que haya una mejor propagación del impulso, del potencial, más que nada. Y tenemos también que cuentan con uniones de hendidura o también llamada uniones gap, que en estas van a atravesar iones
con facilidad y fluirán libremente entre célula a célula. O también por él pasan el potencial de acción, que va a transmitirse de célula a célula, lo que va a provocar que este músculo liso se pueda contraer unitariamente, o sea, todos simultáneamente, juntos. También se le conoce como músculo liso sincitial, ya que cuenta con interconexiones sincitiales. O también se le conoce como músculo liso visceral, porque, como ya mencioné antes, se encuentra en las paredes de las vísceras, como por ejemplo en el aparato digestivo, lo podemos encontrar en el útero, en las vías biliares, en los uréteres también, en las arterias, entre otros. Como ya mencioné, este tipo de músculo se puede contraer por el estímulo nervioso, pero más que nada se contrae por el estímulo hormonal, por un cambio del entorno químico y por fuerzas de estiramiento. Ahora, para ponernos un poco más en contexto de qué son las uniones gap, tenemos que son conexiones que se van a observar entre células. Se encuentra formado por una proteína que se llama conexón y esta proteína es activada por voltaje. Forman un canal o un poro en la membrana lipídica, lo cual va a permitir un paso bidireccional. Los conexores están conformados por conexinas, específicamente por 6 conexinas. Estas 6 conexinas se van a disponer en forma hexagonal y van a dejar centralmente un canal por donde va a pasar los iones y el potencial de acción. Bueno, yo voy a hablarles sobre la relación entre los miofilamentos finos y gruesos de este músculo. Primero que nada, este músculo tiene tanto filamentos de actina o finos como filamentos de miosina o gruesos, al igual que el músculo esquelético. De hecho, tienen una composición química muy similar, salvo que en este músculo no está el complejo de troponina, por lo que se lleva a cabo una contracción de forma diferente, pero pues de este tema les vamos a hablar un poco más adelante. Se ha demostrado que estos filamentos interactúan de manera muy similar al músculo esquelético, el cual se refiere a que los filamentos de actina se unen a las cabezas de las moléculas de miosina y se utilizan los complejos troponina y tropomiosina. Ese es en el músculo esquelético. La diferencia es que en este, pues como ya mencioné, no tenemos el complejo troponina. A pesar de que son procesos muy similares a los del músculo esquelético, hay diferencias importantes que hay que recalcar un poco más adelante en los procesos de excitación-contracción. Bien, estos filamentos no tienen la misma disposición estriada que en el músculo esquelético. Podemos observar que los filamentos de actina están unidos por los cuerpos densos. Algunos de estos cuerpos densos están unidos en la membrana celular, que podemos ver aquí, que es un ejemplo sería este y este, y otros se encuentran en el interior de la célula libremente, como y bueno, estos están unidos a la membrana celular también. Algunos de estos cuerpos densos están unidos a células adyacentes, a las membranas de las células adyacentes por lo que llamamos puentes proteicos intercelulares. De igual forma, en la imagen podemos observar que entre los filamentos de actina se encuentran los filamentos de miosina, que estos son un poco más grandes que los de actina, pero de hecho en las micrografías se ven muchos más filamentos de actina que de miosina, de 5 a 10 veces más. Como ya hemos visto analizando esta imagen, pues tenemos que justamente
Los filamentos de actina aquí están interpuestos por los cuerpos densos y a mitad del camino tenemos a los filamentos de miosina aquí señalados. De hecho, este mecanismo contráctil es muy similar al del músculo esquelético y podemos decir que los cuerpos densos como actúan como los discos en Z del músculo esquelético, o sea, es decir, tienen la misma función. Otra diferencia que podemos encontrar es que los filamentos de miosina tienen lo que se les llama puentes lateropolares. Estos puentes son estos. Están dispuestos de forma en que los puentes de un lado basculan en una dirección y los puentes de otro lado basculan en la dirección opuesta. Estos puentes cruzados lateropolares permiten que el filamento de miosina tire de los filamentos de actina tanto de un lado como del opuesto al mismo tiempo. La utilización de esta organización, permite que el músculo liso tenga una contracción de hasta un 80%, a diferencia del músculo esquelético, que claramente no tiene esta organización, que tiene un 30% de contracción. Bien, pues en esta imagen simplemente quería mostrarles cómo se ve la célula relajada. Aquí tenemos los filamentos de actina unidos por los cuerpos densos, que son estos, y pues entre estos, a la mitad del camino, deben estar los filamentos de miosina. Esta es la célula relajada y aquí tenemos la célula contraída. Ok, yo les hablaré sobre el mecanismo contráctil. En general, la contracción del músculo liso es un fenómeno mecánico que genera fuerza y se produce como el resultado de varios fenómenos químicos que son desencadenados por una diversidad de diferentes estímulos. Ok, la contracción del músculo liso puede iniciar por diferentes mecanismos. Estos incluyen estímulos tanto eléctricos como químicos, como mecánicos, entre otros. E incluso este tipo de músculo se puede contraer sin ningún estímulo aparente. Ok, características de los filamentos de miosina. El filamento de miosina del músculo liso se caracteriza principalmente por poseer cabezas de miosina en toda su extensión, como se puede mostrar en esta imagen. En su estructura, este filamento tiene diferentes cadenas, las denominadas cadenas pesadas, en donde se encuentra el sitio de unión de la actina, como se puede apreciar en esta imagen. Estas son las cadenas pesadas y se encuentra el sitio de unión de la actina. Y las cadenas ligeras, que vendrían siendo estas, y dentro de estas últimas encontramos a las cadenas ligeras esenciales y a las reguladoras. Para que la cabeza de miosina del músculo liso pueda cumplir la función de unirse con la actina, necesita de una cadena ligera reguladora totalmente fosfolipida. Esto es una diferencia muy importante con respecto al músculo estriado. Ok, aquí cabe mencionar un dato muy importante, que es que la célula muscular lisa en su membrana posee diversos tipos de canales iónicos que intervienen en la generación de potencial de acción, además de canales de calcio que permiten el ingreso de este ion a su citoplasma. En la membrana de estas células existen pequeñas depresiones llamadas y denominadas calveolas en estrecho contacto con el retículo sarcoplásmico, que podemos decir que al pasar es muy pequeño, por lo que almacena muy poco calcio. En el citoplasma de la célula, entre otras cosas, además de los filamentos de actina y de miosina, se encuentran algunas proteínas de gran importancia para el proceso contráctil. Estos vendrían siendo la calmodulina, abreviada CMD, que más adelante lo vamos a ver, la sinasa de cadena ligera de miosina, abreviada CCLM, y la miosina fosfasata. Más adelante vamos a explicar
la función y el rol de cada una de estas. Ok. Mecanismos de contracción. Ok, la secuencia de eventos para la contracción. En primer lugar, se necesita, como ya antes lo mencioné, algún estímulo sobre la célula muscular, ya sea eléctrico, químico, mecánico, entre otros. Este estímulo hará que se abran los canales del calcio de la membrana del retículo y de la membrana del retículo sarcoplásmico, perdón. Ok. Ay. Una vez que el calcio entra, se une a la calmodulina y esto forma el complejo llamado calcio-calmodulina. Este complejo activa otra proteína llamada sinasa de cadena ligera de miosina, que vendría siendo esta, que al ser una sinasa su función va a ser fosforilar. La sinasa es responsable de fosforilar a la cadena ligera de miosina. Ok, de esta manera, eh, la cabeza de la miosina estará lista para interactuar con la actina, presente en los filamentos delgados. Los filamentos delgados en el músculo liso están anclados en los cuerpos densos. Y a diferencia del músculo estriado, la proteína reguladora troponina, cuando la miosina está lista para unirse a la actina, gracias a la fosforilación de la cadena ligera, ambas proteínas podrían interactuar, como se puede mostrar en la imagen. Una vez unidas ambas proteínas, la cabeza cambiará su ángulo, con lo que desplaza el filamento delgado unas micras por vez. Para que se termine este proceso de contracción, es necesario retirar el calcio del medio intercelular. Esto ocasiona que ya no se forme más complejo de calcio-calmodulina y por lo tanto tampoco será posible que la sinasa de la cadena ligera continúe fosforilando la miosina. A esto existe una proteína, que ya antes la mencioné, llamada miosina fosfasata, perdón, que se encarga de desfosforilar a la cadena ligera de miosina del músculo liso. Ok. Ok, estos hechos pueden llevar al músculo a un nuevo estado de tensión, sin que el músculo regrese a su relajación original por un tiempo considerable, que se conoce como el estado de cerrojo, o de lo contrario, que el músculo quede en total relajación, que se le conoce meramente como estado de relajación, como se puede ver en esta última imagen. Ok, para finalizar, mencionaré una de las cuantas diferencias entre la contracción en el músculo liso y en el estriado. Ok, en el músculo liso actúa la miosina, la actina o calmodulina. Tiene el proceso contráctil activado por calcio, posee cuerpos densos, puentes cruzados lateropolares, contracciones tónicas prolongadas. Posee el mecanismo de cerrojo, de tensión y relajación, señales nerviosas, hormonales de distensión y otros. También uniones difusas, varicosidades, uniones de contacto y actúa aquí la acetilcolina y la noradrenalina. De igual manera, su potencial de membrana en el músculo liso en reposo es de menos 50 a menos 60 milivolts. Posee también potenciales de espiga y en meseta, caveolas, como ya les mencioné, y de igual manera bombas de calcio, pero en este caso lentas. Bueno, por último, no me resta más que agradecer su atención. Esperemos el video haya sido de su agrado, además de utilidad en caso de que estén estudiando este tema. Les dejamos aquí nuestras referencias bibliográficas más relevantes, es decir, las que nos fueron de mayor utilidad, sobre todo el libro de Tratado de Fisiología Médica, que aquí está la referencia completa en formato APA. Y pues ahora sí, ya por último, les dejo el link de un video que habla sobre la fisiología de este músculo liso. Es un poco extenso, pero realmente tiene muy buena explicación. Y pues una vez más, muchas gracias. Recuerden, este fue un video realizado por alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California.
Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de Las Palmas. Y pues somos de la carrera de Medicina, grupo y subgrupo 422-1. Gracias de nuevo.